Hola a todos, bienvenidos a Institut. Vamos a resolver un ejercicio de selectividad del tema equilibrio químico de la asignatura de química. El enunciado dice así: dada una disolución acuosa 0,0025 molar de ácido fluorhídrico, calcula las concentraciones en el equilibrio. Bien, comenzamos por el apartado A. Planteamos el equilibrio de disociación, que será el ácido fluorhídrico en presencia de agua para dar el ácido ionizado y protones hidronio. Bien, inicialmente tenemos una concentración de 0,025 del ácido y tras la ionización nos queda 0,0025 menos X, X y X. Llamamos X a la cantidad del ácido ionizado, que será la misma que la cantidad de protones hidronio. Nos dan de dato la constante de acidez, que es 6,6 por 10 elevado a menos 4. Y sabemos por definición que la constante de acidez es igual al producto de las concentraciones del producto entre entre la concentración del reactivo. Y esto da, sustituyendo X por X, entre 0,0025 menos X. De aquí despejamos el valor de X, que es igual a 0,001 molar. Bien, este dato nos va a ayudar a continuar, porque sabemos que la concentración de ácido fluorhídrico va a ser igual a la inicial, o sea, va a ser igual a lo que nos queda tras el equilibrio, 0,0025 menos X, es decir, 0,0025 menos 0,001, que va a ser igual a una concentración 0,0015 molar. Lo mismo lo realizamos para el ácido ionizado, que será la misma que la concentración de protones hidronio, es decir, X, es decir, 0,001 molar. Y en el apartado B nos piden que calculemos el pH. Pues el pH de manera directa es igual al menos logaritmo de la concentración de los protones hidronio, es decir, menos logaritmo de 0,001, y esto da un pH de 3. Tan fácil como esto el grado de ionización. Alfa es igual a la concentración de los protones hidronio, que será la misma que el ácido ionizado, entre el ácido fluorhídrico, que es nuestro ácido, es decir, 0,001 entre 0,0015. Lo multiplicamos por 100 para dar el resultado en porcentaje y esto es igual al 40%. Pues bien, con esto finalizamos. Si os ha gustado podéis guardarlo y compartirlo y crear vuestros propios apuntes. Para más ejercicios interesantes visitad Institut. Muchas gracias. Hola a todos, bienvenidos a Institut. Vamos a resolver un ejercicio de selectividad del tema equilibrio químico de la asignatura de química. El enunciado dice así: en un reactor de 1 litro a temperatura constante se establece el siguiente equilibrio, siendo las concentraciones molares en el equilibrio las siguientes. Dice, apartado A, calcula el valor de la constante de equilibrio en función de la concentración a dicha temperatura. Bien, por definición sabemos que K sub C, o sea, constante de equilibrio en función de la concentración, es igual al producto de las concentraciones que se dan en el producto, es decir, concentración de monóxido de nitrógeno por concentración de trióxido de azufre entre el producto de las concentraciones que se dan en el reactivo, es decir, concentración de dióxido de nitrógeno por concentración de dióxido de azufre. Como tenemos el valor de todas las concentraciones, simplemente tenemos que despejar. 4 por 1,2 entre 0,2 por 0,6. Y esto es igual a 40. Bien, apartado B. Si se añade 0,4 moles de dióxido de nitrógeno, ¿cuál será la nueva concentración de reactivos y productos cuando se restablezca de nuevo el equilibrio? Bien, planteamos el equilibrio. Dióxido de nitrógeno
gas, más dióxido de azufre, gas, para dar monóxido de nitrógeno, gas, más trióxido de azufre, gas. Tenemos los moles originales que eran 0,2 más los que añadimos, 0,4. Para el dióxido de azufre seguimos teniendo los mismos, 0,6. Y para los productos los mismos moles, 4 y 1,2. Pero al restablecerse de nuevo el equilibrio, tendremos 0,6 menos X, 0,6 menos X, 4 más X y 1,2 más X, siendo X la cantidad de dióxido de nitrógeno que se disocia. Pues bien, ahora vamos a pasar a despejar X. ¿Cómo podemos despejarlo? Bueno, como tenemos el valor de la K sub C, vamos a ir por ahí. K sub C es igual a 40, lo hemos calculado antes. Y es igual a la situación que tenemos actual. Para el producto, 4 más X por 1,2 más X. Y para los reactivos, 0,6 menos X por 0,6 menos X. Despejamos X. 40 por 0,6 menos X por 0,6 menos X es igual a 4 más X por 1,2 más X. Continuamos el despeje. 40 por 0,36 menos 0,6x menos 0,6x más x al cuadrado igual a 4,8 más 4x más 1,2x más x al cuadrado. De aquí despejamos menos 24x menos 24x más 40x al cuadrado igual a 4,8 más 5,2x más x al cuadrado. Finalmente nos queda en ecuación de segundo grado que es 39x al cuadrado menos 53,2 más 9,6 igual a 0, que lo vamos a resolver con la fórmula de las ecuaciones de segundo grado, que es menos b más menos raíz de b al cuadrado menos 4ac partido de 2a. Despejamos, x es igual a menos 53,2 más menos 53,2 al cuadrado, que es 2830,24, menos 4 por 39 y por 9,6, que es 1497,6, entre 2 por 39, que es 78. Esto da 53,2 más menos 36,5 entre 78. Si sumamos los numeradores, tenemos 1,15 el valor de x. Si los restamos, tenemos 0,21 el valor de x. Pero como x no puede ser mayor que 1, el valor correcto es 0,21. Pues bien, teniendo ya el valor de x, podemos calcular las concentraciones tras el equilibrio. Bien, la concentración del dióxido de nitrógeno será moles partido por volumen. ¿Qué moles? Los que tenemos en nuestra reacción de equilibrio. 0,6 menos X, que es 0,21, entre el volumen que nos dice el enunciado, que es 1 litro, y nos da una molaridad de 0,386 molar. Hacemos exactamente lo mismo para los siguientes componentes. La concentración del dióxido de azufre será igual que la anterior, es decir, 0,386 molar. La concentración
del monóxido de nitrógeno será 4 más 0,21 entre 1 litro igual a 4,21 molar. Y la concentración del trióxido de azufre será 1,2 más 0,21 entre 1 litro igual a 1,414 molar. Pues con estos resultados concluimos el ejercicio. Si os ha resultado interesante podéis guardarlo y compartirlo y crear vuestros propios apuntes. Para más ejercicios útiles ya sabéis, visitad Institut. Muchas gracias. Hola a todos, bienvenidos a Institut. Vamos a realizar un ejercicio de selectividad del tema equilibrio químico de la asignatura de química. El enunciado dice así: el equilibrio siguiente se alcanza calentando 3 gramos de pentacloruro de fósforo hasta 300 grados centígrados en un recipiente de medio litro, siendo la presión final de 2 atmósferas. Calcula, apartado A, el grado de disociación del pentacloruro de fósforo. Vale, para comenzar el apartado A, vamos a calcular los moles de pentacloruro de fósforo iniciales que utilizamos. Sabemos que moles es igual a masa partido por peso molecular. La masa es un dato, 3 gramos. Y el peso molecular lo calculamos mirando el peso molecular, el peso atómico de cada elemento de la tabla periódica. Y eso es igual a 208,5 gramos mol. Bien, y esto es igual a 0,0144 moles de pentacloruro de fósforo. Pues bien, ya podemos aplicar el equilibrio. Pentacloruro de fósforo en forma gaseosa va a dar tricloruro de fósforo, también en forma gaseosa, y cloro molecular. Inicialmente, de pentacloruro de fósforo que tenemos, lo acabamos de calcular, 0,0144 moles. Inicialmente de producto tenemos 0, ya que no se ha llevado a cabo la reacción. Y en el equilibrio, pues tendremos 0,0144 menos x, x y x. Vamos a llamar x a la cantidad de pentacloruro de fósforo disociado. ¿De acuerdo? Por tanto, los moles totales que van a intervenir en la reacción son 0,0144 menos x más x más x, es decir, 0,0144 x. A partir de la fórmula de los gases ideales podemos despejar x. P por V es igual a nRT, donde n son los moles totales, es decir, 0,0144 más x igual a la presión 2 atmósferas por el volumen 0,5 litros entre la constante de los gases ideales por la temperatura en grados Kelvin 573. De aquí despejamos el valor de x. X es igual a 0,007 moles. Pues bien, ya venimos a la resolución de lo que nos pide el problema, que es el grado de disociación. Y el grado de disociación es el cociente entre la cantidad de pentacloruro disociado, es decir, x, entre la cantidad de pentacloruro inicial, es decir, los moles de pentacloruro iniciales. Esto es igual a 0,007 entre los moles iniciales, 0,0144. Todo esto lo multiplicamos por 100 para obtener el grado de disociación en porcentaje, y lo que nos pide el problema es 48,6%, el grado de disociación. Ahora nos vamos al apartado B. El apartado B nos pide que calculemos la constante de equilibrio en función de la presión, y sabemos que es igual a la presión de los componentes en el equilibrio.
Bien, pero no disponemos de los valores de estas presiones, pues vamos a calcularlo. La presión de los reactivos es la misma, la presión de los productos es la misma y es igual a su fracción molar, por ejemplo, la del tricloruro de fósforo, que va a ser la misma que para el cloro, por la presión total. Y sabemos que la fracción molar es los moles de tricloruro de fósforo entre los moles totales, por la presión, que es de 2 atmósferas, y esto es igual a 0,327 por 2 igual a 0,654 atmósferas. Para el reactivo, la presión del pentacloruro de fósforo es igual a su fracción molar, perdona que se me ha colado una P, por la presión total, es decir, 0,0144 menos X entre 0,0144 más X por la presión, por 2. Esto es igual a 0,346 por 2 igual a 0,692 atmósferas. Con estos dos datos ya podemos calcular la constante de equilibrio en función de la presión. Tenemos 0,654 al cuadrado, porque es igual para las dos, entre 0,692. Y esto da 0,62 atmósferas. Y con esto terminamos la resolución del problema. Ya sabéis que podéis guardarlo y compartirlo y crear vuestros propios apuntes. Para más ejercicios interesantes, no dudéis en visitar Instituit. Muchas gracias. Hola a todos, bienvenidos a Instituit. Vamos a resolver un ejercicio de selectividad del tema equilibrio químico de la asignatura de química. El enunciado dice así: en un recipiente cerrado de volumen constante igual a 22 litros y a la temperatura de 300 Kelvin se introduce un mol de tetraóxido de dinitrógeno en forma de gas. Este gas se descompone parcialmente según la reacción siguiente, cuya constante de equilibrio en función de la presión vale 0,249 a dicha temperatura. Se pide que calcules, apartado A, el valor de la constante de equilibrio Kc. Es decir, en el apartado A nos piden que calculemos la constante de equilibrio en función de la concentración y nos da la constante de equilibrio en función de la presión. Como conocemos la siguiente fórmula, que es constante de equilibrio en función de la presión, es igual a constante de equilibrio en función de la concentración por la constante de los gases ideales por la temperatura por la diferencia de número de moles. De aquí despejamos nuestra incógnita y sustituimos con los datos del enunciado. Es decir, 0,242, que es el valor de Kp, entre 0,082 por la temperatura en grados Kelvin 305, elevado al incremento de número de moles. ¿Cuál es el incremento de número de moles? Es la suma de los moles de los productos menos la suma de los moles de los reactivos. Es decir, 2 menos 1. Con lo cual el denominador lo elevamos a 1, porque esto es igual a 1. Total, valor de la constante de equilibrio en función de la concentración, 0,01 molar. Bien, ahora nos vamos al apartado B. El apartado B nos dice que determinemos las fracciones molares de los componentes de la mezcla en el equilibrio. Para ello, vamos a plantear el equilibrio que se produce, que nos lo da el enunciado. Bien, inicialmente los moles que tenemos un mol. Inicialmente tenemos 0 moles de producto porque no se ha llevado a cabo la reacción.
Y en el equilibrio nos queda 1 menos x y 2x. Llamamos x a los moles del tetraoxígeno de dinitrógeno que se descomponen. Bien. Para poder calcular lo que nos pide, que son las fracciones molares de cada componente, necesitamos saber cuál es el valor de x. Podemos despejarlo a partir de la concentración de cada componente en el equilibrio. Es decir, la concentración del tetraóxido de dinitrógeno en el equilibrio es igual a moles partido de volumen. Los moles en el equilibrio, 1 menos x. El volumen, nos lo dice el enunciado, 22 litros. Y por otra parte, la concentración del dióxido de nitrógeno en el equilibrio, igual, moles partido por volumen. ¿Qué moles? 2x. El volumen, no dice enunciado, 22 litros. Bien, teniendo esto y conociendo otro dato que es la constante de equilibrio en función de la concentración, podemos continuar nuestra búsqueda. Constante de equilibrio en función de la concentración es igual a 0,01, lo hemos calculado anteriormente. Y según teoría, la constante de equilibrio en función de la concentración es igual a la concentración en el reactivo elevado al coeficiente estequiométrico en la reacción donde aparece, es decir, elevado a 2, entre la concentración del reactivo elevado al coeficiente estequiométrico en el que aparece la reacción, es decir, elevado a 1. Este es igual. Estos valores los hemos calculado anteriormente. Para la concentración del producto, 2x entre 22. Para la concentración del reactivo, 1 menos x entre 22. Nuestro objetivo es despejar x, con lo cual continuamos operando. Aquí el denominador está dividiendo, pues pasa multiplicando. Es decir, 0,01 por 1 menos x igual a 22. Ah, importante, esto está elevado al cuadrado. Es igual al numerador elevado al cuadrado, que será 4x al cuadrado por 22 al cuadrado, que es 484. Continuamos operando con el fin de despejar x. 4,84, 1 menos x elevado a 22 es igual a 4x al cuadrado. Por tanto, nos queda una ecuación de segundo grado. Será igual a menos 0,22 igual a 0. Pues bien, resolución de la ecuación de segundo grado. Aplicamos la fórmula que ya conocemos. X es igual a menos b más menos elevado a b al cuadrado menos 4ac entre 2a. Esto será igual a menos 0,22 más menos 0,0484 más 3,52. Igual a menos 0,22 más menos 1,89 entre 8. Y tenemos dos soluciones. La del resultado de sumar los numeradores, que nos da 0,21, y el resultado de restar el numerador, nos da menos 0,26. Piensa que, recordamos, X son los moles de tetraóxido de dinitrógeno que se descomponen, con lo cual una cantidad de moles no va a ser negativa.
X será igual a 0,21. Por fin, con este valor podemos ya calcular las fracciones molares de cada componente. Fracción molar del reactivo igual a moles del reactivo entre moles totales. ¿Cuáles son los moles totales? A la derecha teníamos 2x y a la izquierda 1 menos x. Esto es igual a 1 más x. Por tanto, 1 menos x lo tenemos en la reacción de arriba entre 1 más x. Despejamos el valor de x. Tenemos que la fracción molar es 0,65. Una solución. Seguidamente, la fracción molar de otro componente, dióxido de nitrógeno. Pues de igual manera, moles de dióxido de nitrógeno entre moles totales igual a 2x entre 1 más x, que lo hemos calculado anteriormente. Esto es igual a 0,35. Bien, ya eso nos queda por resolver el apartado C, que nos pide el apartado C. Nos pide, vamos a leerlo. Nos decía, ¿cuál es la presión total cuando se ha alcanzado el equilibrio? Pues bien, para calcularlo echamos mano de la fórmula de los gases ideales, que recordamos es P por V igual a nRT. Por tanto, la presión para el reactivo es igual a los moles del reactivo, es decir, 0,79 por la temperatura por la constante de los gases ideales entre el volumen, 22 litros. Esto es igual a 0,898 atmósferas. Presión para el producto. Igualmente, la cantidad de moles por la temperatura por la constante de los gases ideales entre el volumen. Y esto es igual a 0,477 atmósferas. ¿Cuál será la presión total? La suma de las anteriores presiones. Es decir, 1,375 atmósferas. Y ya aquí acabamos la resolución. Podéis guardarlo y compartir este problema y crear tus propios apuntes. Ya sabéis, visitar Instituit. Muchas gracias. Hola a todos, bienvenidos a Instituit. Vamos a resolver un ejercicio de selectividad del tema equilibrio químico de la asignatura de química. El enunciado pide que, a partir de los siguientes equilibrios, escriba las expresiones de Kc y Kp. Vale. Vamos a comenzar definiendo lo que es Kc y Kp. Kc es la constante de equilibrio en función de las concentraciones y es igual al cociente entre el producto de las concentraciones de los productos elevados a sus correspondientes coeficientes estequiométricos en el estado de equilibrio entre las concentraciones de los reactivos elevados a sus correspondientes coeficientes estequiométricos en el equilibrio. Y por otro lado, debemos definir lo que es Kp. Kp es la constante de equilibrio en función de las presiones y es igual al cociente entre la presión de C, que es un producto, por la presión de D, que es el otro producto, en el equilibrio. Todo ello elevado a su correspondiente coeficiente estequiométrico en el equilibrio.
Y por otro lado, en el denominador, las presiones de los reactivos de A y de B. Ya hemos dicho que los coeficientes estequiométricos pertenecen, son aquellos en los que trabaja la reacción química en los que van a participar. Muy bien, sabiendo esto, ya podemos calcular las constantes de concentración, las constantes de equilibrio en función de la presión y las constantes de equilibrio en función de las concentraciones en cada uno de los equilibrios que nos dice el enunciado. En el primero, Kc sería igual a elevado a 4, porque es el coeficiente estequiométrico en el equilibrio, por el oxígeno, que no lo voy a poner, pero sería como elevado a 1, que es el coeficiente estequiométrico que tiene la reacción química en la que participa, entre el reactivo. Su constante de equilibrio en función de la presión será de igual manera. Bien, a continuación, para el equilibrio 2. La constante de equilibrio en función de la concentración será igual al amoníaco elevado al coeficiente estequiométrico que tiene la reacción que participa entre el nitrógeno y el oxígeno. Cuando no elevo a nada la concentración, eso quiere decir que es 1. En el caso del hidrógeno es 3, porque posee 3 moles. Y la constante de equilibrio en función de la presión será igual muy bien. Para el equilibrio 3, la constante de equilibrio en función de la concentración será protón de hidrógeno por entre el ácido carbónico. Y en este caso, la constante de equilibrio en función de la presión tiene una particularidad. Y es que como se trata de un sistema en el que las sustancias se encuentran en disolución y no en estado gaseoso, aquí observamos que se encuentran en disolución, no tiene existencia esta constante, es decir, no existe, porque las sustancias no se encuentran en estado gaseoso. Y por último, para el equilibrio 4, la constante de equilibrio en función de la concentración también tiene una particularidad, y es que es únicamente la concentración de CO2. Observamos el equilibrio 4, y es que se trata de una reacción heterogénea en el que intervienen sólidos y gas, y las constantes de equilibrio solo hacen referencia a la sustancia gaseosa, con lo cual Kp es igual a la presión de la sustancia gaseosa, en este caso el CO2. Muy bien, ahora vamos a resolver el apartado B. Dice, razona qué sucederá en los equilibrios 1 y 2 si se aumenta la presión a temperatura constante. Pues bien, como el enunciado nos dice que la presión aumenta. Entonces, si la presión aumenta, el volumen va a disminuir. Si el volumen disminuye, se produce la siguiente situación, y es que se desplaza el equilibrio hacia el miembro en el que aparece
un menor número de moles. ¿Qué quiere decir esto? Que para el equilibrio primero, para la reacción primera, el equilibrio se va a desplazar hacia la izquierda, porque es el lado que menor número de moles tiene, y para la reacción 2, el equilibrio se va a desplazar hacia la derecha. Comprobamos. En el equilibrio primero, vemos que a la izquierda tenemos 2 moles y a la derecha 5, con lo cual el equilibrio se desplaza hacia la izquierda. En la reacción 2, vemos que en la izquierda tenemos 4 moles y en la derecha 2 moles, con lo cual el equilibrio se va a desplazar a la derecha. Bueno, hasta aquí el ejercicio. Si os ha resultado interesante, podéis guardarlo y compartirlo y crear vuestros propios apuntes. Para más ejercicios de interés, no dudéis en visitar Institut. Muchas gracias.